Voy a volver a grabar. Lo que hice fue borrar todos los videos que tenía grabados de Zoom y me dio espacio. Bien, aquí está Ventícola, que no estaba recién. Bien, Ventícola, a ver si entramos. Bueno, continuando entonces con el grupo 4 famoso, entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. Otra cuestión importante, los óxidos, por ejemplo, dijimos que el monóxido, el dióxido de carbono, el silicio son óxidos ácidos. A medida que bajamos en el grupo, en el caso del germanio, que era una transición entre el carácter metálico y no metálico, va a tener un óxido con carácter más anfótero, pero ya en el caso cuando estoy en los óxidos del estaño, para el caso de los óxidos del estaño y del plomo, ya tienen más carácter anfótero, o sea, contamos con elementos como el estaño y plomo muy metálicos, ya tienen carácter anfótero. Entonces, fíjense cómo aquí se puede ver la transición entre óxidos ácidos, óxidos anfóteros y óxidos ácidos y anfóteros, ¿sí? Por ejemplo, en general, ¿qué pasa? El estaño en su estado de oxidación menor, el +2, o el plomo en su estado de oxidación menor, tienen más características básicas, los óxidos. Y los óxidos con el estado de oxidación superior, el dióxido de estaño y el dióxido de plomo, tienen más características anfóteras. Una cuestión importante que hay que marcar acá, el caso del carbono, puede formar enlaces fuertes consigo mismo, o sea, con otros átomos de carbono. Entonces forma largas cadenas. Eso se llama una propiedad de concatenación, que es muy interesante en el caso del carbono, puede formar enlaces. Acá hay personas que tienen que ingresar. Enlaces covalentes, porque cuando se unen los mismos átomos de carbono tienen el mismo tamaño, se solapan orbitales del mismo tamaño, entonces los solapamientos entre orbitales es muy efectivo, entonces el enlace covalente entre átomos de carbono es muy estable y por lo tanto forman largas cadenas que pueden dar lugar a muchas cosas, cadenas abiertas, cadenas cerradas, cadenas con dobles enlaces, con triples enlaces, ¿sí? Van a dar lugar a una química propia, la química orgánica, la química del carbono. O sea, esa propiedad del carbono. Esa propiedad va a bajar esa tendencia cuando pasó al silicio y luego al germanio, y en el estaño y plomo va a desaparecer esa propiedad. O sea, esa propiedad es buena, es importante en el carbono, y luego desaparece. Después, por ejemplo, el carbono con el hidrógeno forman enlaces muy fuertes. Tan es así que los hidrocarburos eran los hidruros estos del carbono que estaban extendidos en todo lo que es combustibles fósiles, en el petróleo, en el gas natural, etcétera. Son muy estable el enlace carbono-hidrógeno, y nuevamente es porque el hidrógeno es pequeño, como saben, el carbono también no es mucho más grande, o sea, no es muchísimo más grande que el hidrógeno. Los orbitales pueden solaparse bien, lograr buenas efectividad en el solapamiento y enlace fuerte. Entonces, con el hidrógeno forma enlace fuerte. Otra vez esa tendencia va a ir desapareciendo del carbono al silicio y del germanio hasta que no exista más esa tendencia cuando llego al plomo y formo hidruros muy inestables térmicamente, que se me descomponen fácilmente, etcétera. Pero el carbono forma hidrocarburos cuyo enlace es muy fuerte y dan compuestos muy estables, como los hidrocarburos, que no son atacados por ácidos, solamente son muy inflamables, etcétera, pero o sea, son atacados por el calor, pero no por agentes químicos, ¿sí? Y por otra parte, cuando analizo el enlace de estos elementos con el oxígeno, por ejemplo, esa unión carbono-oxígeno, silicio-oxígeno, es interesante destacar que en el caso del silicio es muy fuerte, mucho más fuerte que en el caso del carbono-oxígeno.
Y todo esto que yo estoy hablando tiene un correlato con las energías de disociación de enlace. Y además, con el hecho de que los compuestos del silicio con oxígeno, como la sílice, que es el óxido de silicio, y toda la variedad de silicatos, infinita variedad de silicatos, son tremendamente estables y están totalmente distribuidos en toda la naturaleza. Entonces el enlace es fuerte y por eso forma compuestos muy estables y cantidad de compuestos. Lo mismo el caso del carbono, no con el oxígeno, sino con el hidrógeno, estos hidrocarburos que están distribuidos en todos los combustibles fósiles. Bien, entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me corrompió? Espera. No. ¿Qué pasa? Estamos bien, estamos compartiendo. Cualquier cosa me avisan, por favor. Bueno, aquí hay una discusión del caso del carbono, su abundancia, el tema de los isótopos de carbono 13, el isótopo más estable del carbono es el 12. El carbono 13 y el carbono 14 son isótopos de mucha menor abundancia, y generalmente vamos a ver que en general los isótopos están presentes en todos los compuestos del elemento, solamente que el que más extendida está va a ser el isótopo más estable. O sea que siempre que tengamos cualquier sustancia que tenga carbono en su estructura, que es la materia viva, digamos, toda la materia viva tiene carbono, todas las biomoléculas grandes como las proteínas, los azúcares, los lípidos tienen carbono, van a tener parte de carbono 13 y carbono 14. Y una de las características, por ejemplo, en el caso de los fósiles, que a medida que un material orgánico, que puede ser una planta, o sea, un material vivo que tiene carbono, a medida que luego que muere y va evolucionando, va transformándose, porque es lo que le pasa a la materia viva cuando muere y cuando pasa mucho tiempo y se convierte en un fósil, ocurre siempre que el carbono 14 se va eliminando. Entonces, una medida de la edad del fósil es medir cuánto carbono se eliminó. Y eso se puede analizar con ecuaciones químicas, porque el carbono 14 es un núcleo radiactivo, entonces analizando la desintegración nuclear del carbono 14, a medida que ese fósil, van transcurriendo los años a ese fósil, se puede determinar la edad. No solamente a través de este isótopo se hace eso, sino también a través de otros isótopos como el potasio 19, etc. Ahora veamos el tema de la alotropía. La alotropía es importante en el caso del carbono. Nosotros habíamos visto otras alotropías ya, en el caso del oxígeno y el ozono. Y en este caso, por ejemplo, el boro, por ejemplo, tiene unas alotropías muy variadas también, que teníamos alótropos cristalinos y alótropos amorfos en el caso del boro, ¿sí? El alótropo cristalino es el que tenía el punto de fusión más alto. En el caso de la alotropía vamos a tener dos grandes compuestos, el diamante, que es un aislante, recordemos la estructura de bandas de un aislante, y el grafito, que va a ser, aquí he puesto gráfico, el grafito, que es un conductor directamente, o sea que va a tener una estructura de bandas clásica, característica de un conductor eléctrico, con las bandas de valencia y las bandas de conducción solapadas. Estos son alótropos naturales y se han preparado alótropos artificiales, o sea, en este tiempo en que es importante desarrollar nuevos materiales, por ejemplo, los alótropos artificiales como los fullerenos, los nanotubos, el grafeno, por ejemplo, que es un material que tiene una altísima conductividad eléctrica, que es interesante, impresionante la conductividad eléctrica, se han hecho a imagen y semejanza de estos alótropos naturales, que son el grafito y el diamante. Cuando nosotros analizamos
El grafito vemos, y el diamante vemos que en cuanto a dureza hay una notable diferencia entre el grafito y el diamante. El diamante es tremendamente duro y el grafito todo lo contrario, es blando, se lo usa como lubricante, por ejemplo, para colocar en partes metálicas en contacto, para reducir la fricción. O sea, es un metal no un metal, es un material muy blando, ¿sí? El punto de fusión no varía demasiado, ¿no? Entre el carbono diamante y carbono grafito no varía. No varía, anda por este valor, 3800. Bien, si analizamos el grafito, por ejemplo, vamos a encontrar varias, si hablamos de las propiedades físicas, por ejemplo, vamos a encontrar que la densidad, si lo comparamos siempre con el grafito, con el diamante, o sea, acuérdense que siempre que comparamos, lo que hacíamos era enfrentar, ¿no?, las propiedades de las dos sustancias, ¿no? Y encontrábamos muchas cuestiones, como por ejemplo que la densidad del grafito, como yo decía que era blando, es mucho menor que la del diamante, que la dureza del grafito prácticamente, no se puede hablar de dureza, es un material blando, y el diamante es de los materiales naturales, porque ahora se han sintetizado nuevos, el más duro. O sea, tiene la escala de dureza más alta, que es la que establecen los geólogos, para analizar la dureza de los minerales. El diamante es el material más duro, ¿sí? Los puntos de fusión no varían mucho, no varían mucho. El band gap, aquí vemos el band gap. Cuando yo hablaba de la estructura de bandas, vemos que el grafito no tiene band gap. O sea que el grafito tiene una estructura de bandas características de un conductor, como si fuera un metal, y no lo es. Es un no metal, pero desde el punto de vista de la conducción eléctrica se está comportando como tal. Y el diamante tiene un band gap muy enorme, o sea, es imposible de sortear, por más que usted lo caliente, le dé energía solar, de toda la energía del mundo, muy difícil sortear el band gap para que se produzca el salto electrónico y la conducción cuando ustedes aplican un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí el band gap lo ven. Y en cuanto a la resistividad que está dada por este símbolo, a ver, lo veamos acá, el símbolo este, esta es la receptividad eléctrica, no me está dejando escribir, la receptividad eléctrica, esta es la resistividad eléctrica, ¿dónde está? Se me fue acá, aquí era no me deje escribir acá, aquí, la resistividad eléctrica. Ustedes van a ver que en el caso del grafito eléctrica, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál tendrá mayor resistividad eléctrica? Vamos a ver, Laime, Jeremías. El diamante. ¿Cuál? El diamante. Diamante, bien, tiene una resistividad eléctrica bastante elevada. No sé por dónde se me fue el mouse. Tiene una resistividad eléctrica de 10 a la 14, 10, 16. Madre mía, grandísima. Lógico, es un aislante. En el caso del diamante vamos a encontrar una propiedad nueva. No, aquí hablamos, cuando hablamos del grafito, de la anisotropía. La anisotropía es un atributo que tiene algunos materiales, como el grafito, en que una propiedad varía según la dirección en que yo analizo la estructura de ese material. O sea, como sabemos que estos son sólidos, que están unidos covalentemente, pero que son muchos átomos, son macromoléculas, eso es lo que vamos a ver. Los dos son macromoléculas, o sea, tienen enlaces covalentes, pero son moléculas gigantes. Aquí vamos a ver que de acuerdo a la dirección que yo estudie el material, yo voy a tener una resistividad diferente. Por ejemplo, yo voy a tener una resistividad basal, dicen acá, en una dirección de unos planos muy baja, o sea que ahí es donde se va a producir la conducción, y una resistividad mucho más alta en la dirección perpendicular. O sea, voy a tener dos direcciones en el grafito reconocibles, una horizontal y otra perpendicular. Entonces, en dirección horizontal, la conductividad va a ser alta, la resistividad muy baja. En dirección perpendicular
a ese plano, voy a tener todo lo contrario, o sea, una altísima resistividad y baja conductividad. Entonces, esa es la propiedad de la anisotropía. Va variando, en este caso, la conductividad eléctrica de acuerdo a la dirección en que yo estudie al material, ¿sí? Entonces, eso va a ser una cosa muy importante, que cuando yo vaya planteando el grafito es una estructura de tipo laminar, o sea, son láminas, varias, ay, qué feo que me ha salido este, son varias láminas que no coincide, por ejemplo, la lámina A no coincide con la lámina B, con la A, y así. No van a coincidir, pero son todas láminas. Son láminas apiladas. ¿De qué? De átomos de carbono, o sea, de carbono como unido a otros carbonos en un ciclo de 6 carbonos, que a su vez cada carbono está unido a otro, está unido, vamos a ir dibujando, vamos a dibujar más bonito, lo vamos a dibujar, ¿saben dónde? Con mi pizarra. Con la pizarra me va a salir mejor. Vamos a nuestra pizarra. En este caso, entonces, habíamos dicho, vamos a borrar nuestra pizarra. Y entonces vemos que el grafito, les decía que son láminas. Láminas, por ejemplo, la lámina A, la lámina B, no coincide con la B, pero se vuelve a repetir en la lámina A, la lámina B. O sea, el grafito natural es así. Son láminas apiladas que no coinciden las láminas sucesivas. Y entonces, en cada lámina que tengo yo, carbonos, átomos de carbono, y acá tenemos que trabajar la unión química, el enlace de la forma mejor. Fíjense, son macromoléculas que van formando hexágonos. Ya vamos a ver bien cómo es en esta unión. Hexágonos perfectos, o sea, esto la naturaleza es maravillosa con la simetría, ¿sí? Fíjense entonces, para cumplir con, y esto sigue y sigue y sigue y sigue, es una macromolécula, en cada lámina yo voy a tener estos hexágonos. Voy a tener N a número de Avogadro de átomos de carbono enlazados. Para respetar la teoría de la valencia, el carbono, ¿cuántos electrones tiene, Gómez, Daniela? ¿Cuántos electrones tiene a su alrededor? Gómez. ¿Dónde está? Tolaba. ¿Me escuchaste? ¿Profe? ¿4? Sí. 4, bien. Entonces, ¿cuántos enlaces covalentes puede formar? 4. 4. Y entonces, ¿qué le pasa acá a este carbono que está unido? Está formando un enlace y un enlace. ¿Qué le está faltando? Que no sé qué está pasando. A ver, contame. ¿Qué está ocurriendo ahí? Algo está pasando. ¿Hay alguien para admitir? ¿Qué le está pasando al carbono ahí? Que mira que está, o sea, está compartiendo con este un electrón, con este otro, con este otro. ¿Qué está pasando? A ver, Gómez, Daniela. Tolaba, Nahuel. ¿Qué estará pasando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al carbono? Que me parece que tiene algo suelto. ¡Ay, por Dios! Algo no cierra, algo pasa. ¿Un electrón sería? ¿Y qué hacemos con el cuarto electrón? ¿Está cumpliendo con el octeto? Ahí, mira. Está compartiendo este. ¿Y qué va a pasar con el cuarto electrón? ¿Qué hacemos? ¿Qué le pasa? ¿Qué podemos hacer con el cuarto electrón? Un enlace pi. ¿Y cómo se llama ese enlace pi? ¿Así enlace pi nomás? ¿Cómo sería? Y sería como un enlace doble. Tendría que haber un enlace doble. Ah, mire usted, qué interesante. Un enlace doble, ¿sí? Y si cumplimos con la valencia, con la teoría de la valencia, si acá hay un enlace doble, ¿qué hibridización tiene el carbono? Cada carbono, porque yo creo que lo que le pasa a un carbono le tendría que pasar a todo. SP2. SP2, profe.
tendría que ser sp2. A ver, no sé por qué no me está saliendo bien, no la estoy ubicando bien a la pizarra, ¿viste? Cuando no la ubico bien, me sale mal escritura. Entonces, pero entonces, este carbono, sí, y este carbono, ¿con quién va a formar el doble enlace? ¿Puede formar con el mismo carbono, este con este? ¿Puede formar un doble enlace? A ver, Tolaba, vamos, aportes, Tolaba. Rivero, a ver. Pérez, Matías, que está el único de ingeniería industrial que tengo acá. Lo vamos a marcar. El único. A ver, ¿cómo sería la estructura? ¿Cómo sigue la estructura? Porque a esa estructura le está faltando algo, está renga. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le falta? Este carbono que está acá, ¿puede formar un doble enlace con este? ¿Qué sería lo lógico? Que lo forme con el de abajo o el de la derecha. Mire usted, que lo forme con el de abajo y este, por supuesto, con el de abajo, y así siguen los éxitos. Es así, o sea que todos los carbonos son sp2, como dijeron ahí, lo cual es lógico. O sea que esta es una estructura plana, esta es una lámina, una estructura en 2 dimensiones. Y así, como siguen los éxitos, acá tendría que haber un doble enlace por acá, esto sigue por acá, esto sigue por acá. Todos los carbonos van a ser sp2 y van a estar formando dobles enlaces, pero unos dobles enlaces, no cualquier doble enlace. No cualquier doble enlace, va a ser un doble enlace que nosotros lo vamos a plantear porque es interesante. ¿Cuál es un enlace doble? ¿Cómo es con respecto en cuanto a la distancia con respecto a un enlace simple? ¿Es de la misma distancia un enlace doble que simple? No, es más corto. Claro, es más corto. ¿Quién bien? Pero resulta que la vida no es fácil. O sea, es cierto lo que ustedes dicen, pero resulta que todos los enlaces son iguales, dice los rayos X. Dice rayos X, yo medí el enlace carbono-carbono de la estructura de grafito y me dan todos iguales. ¿Cuál será el problema entonces? ¿Cómo se explica? Yo acá tengo doble, acá simple, que te doble, simple, doble. ¿Cómo es posible que sean todos iguales? ¿Cómo se explica? ¿A través de qué? A ver, escucho. Eso sería por la resonancia que Exactamente. va cambiando, o sea, va variando el átomo. Exacto, son en realidad lo que vamos a decir entonces que este doble enlace tiene resonancia. O sea que es doble enlace, o sea que es un enlace pi, como dijo el compañero, deslocalizado. Deslocalizado. Es un doble enlace pi deslocalizado, o sea que en realidad el enlace carbono-carbono en el grafito, ¿cómo es? Porque esto sigue, ¿no? Sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá. Yo estoy tomando un solo hexágono. Entonces aquí quiere decir que son dobles enlaces deslocalizados que también se llaman dobles enlaces conjugados. Conjugados. Y si nosotros analizamos la hibridización con detalle del carbono, sabemos que el carbono, ¿qué configuración tiene el carbono? A ver, Colodro, a ver, pásame la configuración del carbono. Tiene corazón de helio. ¿Cómo? ¿Cómo corazón es? De helio. Corazón de helio, me encantan esos corazones que tienen los átomos, tienen muchísimo corazón. Sí, ¿y después qué sigue? 2s2, 2p2. Bien, o sea que de valencia tengo otra vez, que es lo característico del grupo 4, 4 electrones de valencia. Con esos 4 electrones de valencia yo tengo que plantear el enlace. Entonces tengo 2s, 2p, bien, y entonces como necesito
cada carbono acá acabamos de ver, ¿está unido a cuántos átomos de carbono? Cada carbono está unido a cuántos átomos de carbono, les pregunto. Cada carbono, a ver. 3 carbonos. ¿Quién A habla? 3 carbonos. 3 carbonos. Altomirano. Ah, mire usted, qué bueno, que eso que me gusta, como dicen. A 3 carbonos. Entonces, por eso es que ustedes me dicen de hibridización sp2. Ustedes saben que cada carbono va a necesitar 3 orbitales para unirse a otros 3. Por lo tanto, me va a quedar, cuando se plantee la hibridización, esto es la capa interna, el corazón de helio. Sabemos que este no va a intervenir en el enlace, capa interna, en este análisis, siempre un diagrama de energía, se va a formar entonces 4 orbitales sp3, 4 orbitales, no, estoy hablando macana. Ay, Mónica. Vamos a volver a escribir. 3 orbitales sp2, esos 3 orbitales sp2, y acá los electrones se van a reorganizar y me va a quedar un orbital p sin hibridizar. Este orbital p sin hibridizar es el que va a intervenir, el responsable de la unión pi. De la famosa unión pi que justifica el doble enlace conjugado o deslocalizado, hibridizar, sin hibridizar. El doble enlace conjugado deslocalizado pi me lo va a explicar este orbital p sin hibridizar. O sea que si yo analizo, siempre va a ser así, cada carbono va a estar unido a 3 orbitales, va a tener 3 orbitales sp2, y un orbital p sin hibridizar por arriba y debajo del plano, que va a ser con el que me voy a unir a otro carbono. Primero con el sp2 del otro carbono, que también va a tener una hibridización sp2, y el orbital p, que de los 2 carbonos unidos, va a unirse en una unión pi a través del solapamiento de los orbitales p paralelos. Eso me va a justificar el doble enlace, me va a justificar el doble enlace deslocalizado, me va a justificar otro detalle importantísimo del carbono, cuando me dicen todos los enlaces tienen la misma distancia, tienen igual distancia, y esa distancia carbono-carbono, ¿cómo será, chicos? ¿Correspondiente a un doble enlace o correspondiente a un simple? Porque dice que todas las distancias son iguales. ¿Será doble? ¿La distancia será correspondiente a un doble o correspondiente a un simple? ¿Qué les parece a ustedes? Estará entre los dos. Ah, exactamente. O sea que el enlace carbono-carbono del grafito es intermedio, o sea, en cuanto a distancia, intermedio entre un doble y un simple. Entre un doble y un simple. Esto hablando en términos de distancia, que ustedes saben que se mide en Armstrong, distancia de enlace. Esto es muy importante. Este detalle es importante. O sea, ¿cómo explico yo? Desde el punto de vista del enlace al grafito, aplico la teoría de enlace de valencia con la hibridización. Después aplico la teoría de resonancia del par electrónico para explicar el doble enlace conjugado. ¿Sí? Entonces ya voy con el conjunto de todas esas teorías, de todas esas teorías de enlace, yo puedo explicar lo que digo. Y ahora, ¿cómo voy a explicar la conducción eléctrica? La conducción eléctrica la vamos a explicar de esta manera. O sea, ustedes saben que el enlace pi deslocalizado va a ser clave. Entonces yo tengo enlace, lo vamos a poner en línea los carbonos por simplicidad. Ustedes saben que los enlaces en realidad están en un hexágono.
Están así en un hexágono. Pero el enlace pi, el que se genera por los solapamientos de los orbitales pi sin hibridizar, están seguidos. Entonces yo por simplicidad lo voy a poner así. Entonces yo tengo dos orbitales acá estoy formando enlaces pi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, ¿qué ocurre? Como estos enlaces están deslocalizados, o sea, están moviéndose, hay una gran deslocalización electrónica, lo que ocurre seguidamente es que este carbono queda con el electrón, este famoso electrón en el orbital P sin hibridizar, y se forma un enlace ahora entre estos dos carbonos, un enlace pi entre estos dos carbonos, ¿sí? Y me queda este carbono con el electrón sin deslocalizar. Es en un momento dado. En otro momento dado, ¿qué pasa? Esta serie de carbonos, va a formar otra vez un enlace pi con un enlace pi con este va a quedar con un electrón, se rompe el enlace, y va a formar con otro carbono el enlace pi. Entonces, esta situación de que el doble enlace se va deslocalizando, se va moviendo, eso hace que este electrón se mueva. Se mueva a través de toda la estructura, y ese movimiento a través de toda la estructura, porque el doble enlace se va moviendo, está deslocalizado, en realidad está ahí en deslocalizado ese electrón, y ese movimiento de los electrones por el enlace pi deslocalizado es lo que me explica la altísima conductividad eléctrica del grafito. Por eso ¿para qué lo uso al grafito? Como electrodo, por ejemplo, como electrodo, porque tiene esta propiedad, porque se comporta como un conductor, que también lo puedo explicar a través de la teoría de bandas. Cuando digo que en el caso del grafito, la banda de conducción y la banda de valencia van a estar solapadas. Entonces, a través también, esto lo puedo ver con la teoría de bandas, pero esta es otra manera de ver por qué es tan buen conductor el grafito. Por ese doble enlace deslocalizado que está moviéndose no solo en un hexágono, sino en todos los n hexágonos de cada lámina. Por eso es que la altísima conductividad eléctrica se da en dirección de las láminas, y no en dirección perpendicular a las láminas. Por eso es que en dirección perpendicular no hay conducción prácticamente. Y si uno analiza, por ejemplo, por qué otra cuestión, ese enlace en las láminas están enlazadas, están mucho más separadas las láminas entre sí. Si uno analiza las láminas, la lámina A que no coincide con la lámina A, que no coincide con la lámina sucesiva, que es la B, y está la A. Lo que ocurre es que entre láminas se van uniendo, también hay uniones débiles, uniones pi, entre los orbitales P de las láminas sucesivas, y generalmente lo que ocurre es que la lámina B, el orbital P, el orbital P, supongamos, uno de los orbitales P de la lámina B, generalmente cae justo en la mitad del hexágono, en el centro del hexágono de la lámina superior, de la lámina A. Entonces, lo mismo con la lámina A que está en la parte inferior. Entonces, este orbital P se va a unir con todos los orbitales P a través de uniones pi de los seis hexágonos, de los 6 carbonos que conforman el hexágono. Entonces, esto hace que las láminas entre sí estén débilmente unidas, están unidas débilmente, y esa unión débil entre las láminas hace que el grafito me permita a las láminas deslizarse unas con respecto a las otras, porque están débilmente unidas. Son uniones que van a ver ustedes que la bibliografía le dice uniones de Van der Waals. Que son las uniones de Van der Waals, son las uniones muy parecidas a están hablando de uniones débiles, uniones de London,
o sea, muy débiles, las uniones más débiles, y eso hace que se puedan deslizar y el grafito pueda actuar como si fuera como es realmente, no como si fuera, sino un lubricante, un material blando, no es un material compacto como el caso del diamante, se lo usa, como les digo, como lubricante, por eso, y como conductor eléctrico por el otro fenómeno. Que la conducción eléctrica en el grafito, vuelvo a repetir, se explica por la teoría de enlace de valencia, por la teoría de resonancia electrónico y del par electrónico, por la teoría de bandas. Todo ese conjunto de teorías me va a ir aportando a explicar las propiedades del grafito, que es lo que yo tengo que hacer cuando trabajo una teoría de enlace, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a dejar de compartir un ratito acá está, la pizarra, y entonces estoy ante esa situación. Todo eso está explicado acá. El orden de enlace, por ejemplo, en el caso del grafito que dijimos que estaba entre un doble y un simple, es 142. O sea que el enlace carbono-carbono en el grafito es más corto que uno simple, pero más largo que uno doble, porque está intermedio entre ambos, ¿sí? Aquí está explicada la hibridización. Acá está explicado lo que les dije yo del enlace pi deslocalizado y por qué ese enlace pi deslocalizado me explica a mí el movimiento de los electrones y la posibilidad que al colocarle un campo eléctrico al grafito conduzca como un metal, que tenga una estructura de bandas parecida a un metal. Por eso, y como tiene un color así grisáceo, tiene un color parecido al color metálico, tiene una apariencia externa, digamos, cuando hablo ya del material macroscópico, como parecida a un metal. Y el diamante, podríamos decir que está en un extremo. También es una macromolécula, también tenemos átomos de carbono unidos covalentemente, solamente que aquí cada carbono está unido a otros 4, es una estructura ordenadísima, por eso hablamos de un cristal. Bueno, el diamante también es el grafito también es un cristal, pero con una estructura bidimensional. Este es un cristal en el sentido muy estricto porque cristaliza en el sistema cúbico, cada carbono está unido a otros 4, estas esferas negras son carbono. Por lo tanto, la hibridización del carbono acá, ¿cómo será el caso de, a ver, Tolaba, qué hibridización tendrá el carbono? Si cada carbono está unido a otros 4. ¿Qué hibridización tendrá? No se oye, padre. Vamos a cantar el tango, silencio en la noche, como dice Gardel. Tiene hibridación SP3. ¿Quién es la señorita? Cruz Vanina. Cruz, bien. Es SP3, claro, no es SP2, es SP3. Y el enlace carbono-carbono acá es un enlace clásico simple. Es un enlace clásico simple, una estructura cristalina muy perfecta, muy ordenada, los átomos están fijos, es una estructura muy compacta, muy dura, tiene propiedades refractivas y reflexivas de la luz, por eso que los diamantes, cuando se habla de la piedra preciosa, porque hay diamantes naturales, industriales, la piedra preciosa, cuando se encuentra el diamante que tiene gran valor, porque son piedras muy raras, generalmente las piedras preciosas son raras y tienen una belleza en particular y tiene un juego de luces con la luz, genera efectos de refracción y reflexión de la luz que es característico. Eso es cuando trabajamos el diamante como piedra preciosa. Cuando lo trabajamos al diamante como material con otra aplicación, por ejemplo, hay diamantes industriales, o sea, se produce a partir del grafito, y esa estructura compacta, dura, lo voy a poder utilizar, por ejemplo, en un material de perforación, que es el famoso trépano tricodo,